Después de escaparse 2 veces y tras varios años de fuga, José Guzmán, el capo mexicano de la droga más conocido como El Chapo, fue capturado y encerrado en una de las prisiones más seguras del mundo, ADX Florence. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que no volverá a escaparse? ¿Y qué hace a esta prisión tan segura como para que las autoridades afirmen haber encontrado un hogar permanente para el señor de la droga? Los famosos reclusos de ADX Florence. ADX Florence es el hogar de lo peor, los monstruos de la sociedad. Aunque el Chapo haya sido el narcotraficante más despiadado de los últimos tiempos, hay más criminales en este mundo. Criminales a los que no les interesa el dinero ni el poder. Criminales que solo quieren ver arder el mundo. Estos criminales igualan y superan las atrocidades que cometió el Chapo. ¿Cuántas personas tan retorcidas como John Kaczynski conoces? En 1966, John Kaczynski era un profesor de matemáticas de la Universidad de Harvard antes de enviar por correo al azar 16 bombas caseras matando a 3 personas. Cuando fue capturado y juzgado, el único lugar para mantener a raya sus tendencias asesinas era un lugar tan seguro como ADX Florence. ¿O qué decir del terrorista internacional Umar Abdul-Muttalab? En 2009, Umar se dio a conocer como el terrorista suicida de la ropa interior cuando intentó derribar un avión que se dirigía a Detroit desde Ámsterdam sin conseguirlo. En el avión viajaban 289 personas. Hoy en día está cumpliendo varias cadenas perpetuas tras los muros de hormigón de ADX Florence. Luego está el notorio Michael Swango, un hombre tan malvado que tuvieron que apodarlo Doctor Muerte. Este diabólico villano utilizó su licencia médica para envenenar a pacientes y colegas. El asesino en serie asesinó a más de 60 personas durante su sangriento reinado. No hay forma de que alguien quiera a ese hombre o a cualquiera de los que acabo de mencionar en una prisión normal, lo que hace que ADX Florence sea su hogar perfecto. Pero, ¿qué tiene de especial esta prisión? La estructura de ADX Florence. ADX Florence Supermax ocupa 20 hectáreas en las afueras de un pequeño pueblo de Colorado. Construida originalmente para albergar a 490 reclusos, esta impenetrable instalación nunca se ha llenado, y en la actualidad alberga a 343 de los criminales de más alto perfil que el mundo haya visto. Está dividida en 6 niveles de seguridad: población general, la unidad de alojamiento especial, la unidad de seguridad especial, unidad H, la unidad de control, las unidades intermedias transitorias y el área 13. La población general es la unidad menos restrictiva. Todos los internos aquí están sometidos a encierros de 23 horas con solo 1 hora de recreo al día. Tienen privilegios como llamadas telefónicas que tienen que ganarse. Su única hora libre la pasan en un foso de hormigón similar a una piscina, construido de forma que los reclusos no sepan en qué parte del centro se encuentran. Por muy restrictivo que parezca, el Chapo no está aquí. La unidad H alberga a criminales considerados terroristas por el Departamento de Justicia. Individuos notorios como Umar Abdul-Muttalab permanecen allí. Una característica de esta unidad es que las celdas no tienen ducha. En su lugar, los prisioneros son escoltados a una ducha por guardias varios días a la semana. El Chapo tampoco está aquí. La unidad en la que reside el narcotraficante es la más restrictiva y se llama Área 13. Área 13 es un ala especial de 4 celdas dentro de la unidad de alojamiento especial. Antes del Chapo, solo otros 2 criminales han sido encerrados allí: Thomas Silverstein, el criminal más violento de la historia de Estados Unidos, y Ramzi Youssef, responsable del atentado del World Trade Center en 1993. La razón por la que el Chapo está compartiendo pabellón con los peores criminales es por su propia historia con las cárceles de máxima seguridad. He publicado algunos vídeos sobre la maestría del Chapo en el arte de la fuga, así que ¿por qué no comparamos sus antiguas fugas con el diseño en ADX Florence y ver si podría hacer algo aquí? ADX Florence versus la primera fuga del Chapo. Antes de ADX Florence Supermax, el Chapo entró y salió de 2 prisiones de máxima seguridad en México. Y no terminó su condena. Se escapó de la forma más espectacular posible. La primera prisión en la que estuvo fue la de Puente Grande, a las afueras de la ciudad de Guadalajara. Detenido en 1995 por un sangriento tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara 2 años antes, el Chapo vivía como un rey allí, disfrutando de todo lo que quería: buena comida, mujeres, deportes y gestionando su negocio con facilidad. Pero el gobierno mexicano se enteró y decidió extraditarlo a Estados Unidos siempre y cuando no se le aplicara la pena de muerte. El Chapo sabía lo que significaba una prisión estadounidense, así que ideó un plan de fuga ridículamente sencillo. El 19 de enero de 2001, un guardia de la prisión sacó al Chapo en un cesto de la ropa sucia. En ADX Florence eso sería imposible porque a los guardias no se les permite interactuar con los reclusos bajo ninguna circunstancia. Pero tal vez nos equivoquemos. La mayoría de las fugas provienen de funcionarios corruptos y sobornables. Entonces, ¿podría el Chapo corromper a un guardia que le ayudara a planear su fuga?
La respuesta es que sería extremadamente improbable. Todos los guardias pasan por un riguroso proceso de investigación. No quiero usar la palabra incorruptible para los guardias, pero sería extremadamente difícil, porque tanto los guardias como los reclusos son constantemente rotados y vigilados de cerca. Y más allá de eso, cualquiera que conspire para liberar a los reclusos de este centro, algunos considerados enemigos del Estado, bien podría considerarse un hombre muerto. No es inteligente ir en contra de los Estados Unidos de América. Ahora que sabemos que es poco probable que el Chapo se escape de ADX Florence de la forma en que organizó su primera fuga, veamos su segunda fuga. ADX Florence versus la segunda fuga del Chapo. Pasaron 13 años antes de que fuera capturado de nuevo. Fue necesaria la colaboración entre la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, y los marines mexicanos. La fecha de su captura fue el 22 de febrero de 2014. Esta vez todos hicieron todo lo posible para asegurarse de que fuera difícil, si no imposible, escapar. Su celda no tenía ventanas, los reclusos no podían hablar entre ellos y tampoco podían comunicarse con sus familiares. El Chapo pasó 23 horas en aislamiento en una celda que tenía una cama, una ducha y un inodoro. Cualquier visita tenía que ser aprobada primero por un juez y el único lujo que se le permitía eran $48 para productos de higiene personal. Sí, esta vez nadie se arriesgaba. Pero incluso con todas estas restricciones, poco más de un año después, el Chapo volvió a escaparse. Encontró un punto ciego en las cámaras de seguridad en el baño de la celda, y después de meses de comunicarse con sus hombres, el Chapo entró en la ducha y desapareció. ¿Pero cómo? Aquí es donde la cosa se pone más disparatada. Sus hombres, dirigidos por su esposa, habían estado cavando durante 4 meses un túnel de 1 kilómetro de longitud hasta justo debajo de la ducha. Con la ayuda de un smartwatch que alguien había introducido de contrabando, fue capaz de señalar su ubicación exacta. De nuevo, no hay forma de que pueda escapar así de ADX Florence. Algunas de las razones por las que el Chapo consiguió que los miembros de su banda construyeran un túnel debajo de la segunda prisión de la que escapó fue porque 1. Había comprado el terreno alrededor de la prisión. 2. Había conseguido que otro guardia corrupto introdujera de contrabando un smartwatch para él. Y 3. La prisión tenía un punto ciego. ADX Florence no tiene puntos ciegos. Es una fortaleza cuya construcción costó $60 millones. Está rodeada de rocas y hay una base del ejército, Fort Carson, a un par de kilómetros de la prisión para mayor seguridad. No hay manera de que el Chapo compre tierras alrededor de una prisión que el gobierno federal posee. Sus hombres encontrarían difícil, si no imposible, perforar un túnel allí. ¿Y quién pasaría un reloj de contrabando para él? Ya hemos hablado de lo difícil que es corromper a los guardias. La única salida para él sería en una bolsa para cadáveres. Pero esa no es la parte más aterradora de esta prisión. Hay algunas experiencias mucho peores que la muerte, y ADX Florence tiene una calificación de 5 estrellas en este apartado. Me refiero a las insoportables condiciones de vida de las celdas del Área 13 que el Chapo y otros desafortunados reclusos tienen que soportar. La vida en el Área 13. La vida en el Área 13 es tan mala que exguardias han repudiado la prisión, calificándola de inhumana. Y no es inhumana por lo que crees. El único tipo de tortura en ADX Florence es el aislamiento y el silencio ensordecedor. Allí va lo peor de lo peor. En ADX los reclusos están encerrados 23 horas al día en una celda de 2×3 con solo un escritorio, un taburete y una cama. Cada uno de estos muebles está hecho del mismo material del que está hecha la celda, hormigón. Las celdas también están insonorizadas para que los reclusos no puedan comunicarse con nadie más que con su propia imaginación. Es tan desorientadora que los presos nunca saben en qué parte de la prisión están. A los reclusos les resultará difícil hacerse daño aunque lo intenten. Los lavabos no tienen grifos para que no se conviertan en un arma. Los inodoros se cierran si están obstruidos y las duchas funcionan con un temporizador. El entretenimiento en las celdas se reduce a un televisor en blanco y negro que reproduce diariamente grabaciones educativas y religiosas repetidas. Incluso la comida está controlada. Los guardias la entregan en mano para que los reclusos no tengan la oportunidad de conocerse. Hay una pequeña ventana en cada celda que solo les permite ver el cielo. Cada celda está equipada con almohadillas de presión que permiten a los guardias saber dónde está el preso dentro de su celda en cualquier momento. Además, toda la instalación está rodeada de detectores de movimiento, cámaras y gruesas puertas de acero. Y sí, todo se controla a distancia desde una sala de control. En caso de emergencia, toda la instalación puede cerrarse con un solo botón de pánico. Ya puedes hacerte una idea de lo imposible que sería para el Chapo escapar de ADX Florence. Pero imaginemos que el Chapo encontrara una manera de escapar de su celda, pasar todos los sensores, cámaras y puertas de acero. Todavía tendría que superar una valla de alambre de cuchillas de 4 metros, sin contar los innumerables guardias armados que patrullan las 24 horas del día, y sus perros altamente entrenados. Además, Fort Carson está justo
justo al final de la carretera. Está equipado con la 4ª División de Infantería, el 10º Grupo de Fuerzas Especiales, unos cuantos cientos de vehículos de combate y 74 helicópteros de combate. Hay una razón por la que ADX Floren Supermax se llama el Alcatraz de las Rocosas. Ningún preso en los 28 años de historia del centro se ha escapado. Me parece que el Chapo no será diferente. Puede que se haya escapado 2 veces antes, pero esta vez es seguro decir que estos días se han terminado.